Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar este video para introducir el tema de diferenciación e integración numérica, que es el siguiente capítulo de nuestro curso. Como ustedes bien saben, los procesos de diferenciación o derivación e integración son dos tareas básicas del campo de la ingeniería en todas sus ramas de aplicación. Bien sabemos también, porque lo han estudiado en cursos anteriores, que la diferenciación se refiere a cómo encontrar la razón de cambio de una variable independiente con respecto a la variable dependiente, la tasa de cambio, la razón de crecimiento o la razón de variación, mientras que la integración consiste en hacer una suma de valores de la función en un intervalo dado. Si la función es en dos variables o en tres variables, cambia un poco la mecánica del cálculo, pero el concepto es exactamente el mismo. Entonces empecemos. Vamos a empezar por recordar un poco las definiciones conceptuales, pero aclaro, en este capítulo no vamos a hablar de derivadas e integrales desde la perspectiva matemática o desde las soluciones analíticas que ustedes disfrutaron en los cursos de cálculo integral y de cálculo diferencial, sino que lo vamos a enfocar desde la perspectiva puramente numérica, es decir, desde la perspectiva del cálculo aproximado a partir de valores que se conocen de la función en estudio. Bien, por definición, la derivada es una aproximación que se calcula a partir de una diferencia de valores de la variable dependiente en un intervalo pequeño de la variable independiente, como lo dice la ecuación de esta lámina en su parte inicial. Diferencia de valores de f sobre diferencia de valores de x. Y en la medida en que ese delta x es más pequeño, en la medida en que tiende a cero, como lo dice la definición matemática, la derivada se hace exacta. Entonces la derivada es el límite cuando un delta de x tiende a cero de la diferencia de la función entre x y x más delta x y el delta x en el denominador. Entonces, para efectos prácticos, ya sabemos que la derivada calculada así representa la pendiente de la función f en cada valor de x en la que se evalúe. Bien, ese, digamos, es el concepto de base del proceso de diferenciación. Entonces, lo que estamos diciendo es que en la medida en que yo tome un delta x, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, y miro el cambio de la función, la diferencia de alturas sobre la diferencia de ordenadas me da una aproximación de lo que es la pendiente de la curva o de lo que sería la derivada. En la medida en que ese intervalo se haga más pequeño, pues esta recta que aquí tenía esta forma en un intervalo más pequeño, y en la medida en que el delta x esté más cerca del x, la recta que resulta de unir los dos puntos va a ser cada vez más tendiente a coincidir con la pendiente de la curva azul en este punto. Por eso la definición dice que cuando esto tienda a cero, en el límite, cuando este delta x tiende a cero, esta línea recta es la derivada, es la pendiente de la curva, que sería el caso matemático así. Calcular la derivada exacta tiene unos métodos de cálculo. Dependiendo del tipo de función, se aplica un método de derivación. Hay diversas estrategias de solución. Eso lo estudiaron ustedes en cálculo diferencial. Aquí no vamos a enfocarnos en esa vía analítica, sino más bien en una vía más práctica. Por su parte, la integración es el proceso contrario. Es el proceso de sumar los valores de la variable dependiente en un intervalo dado de la variable independiente. Ya sabemos que si yo hago un integral para una función en dos dimensiones, lo que estaré calculando es la superficie bajo la curva entre los dos límites del intervalo de integración. Y que si lo hago en tres dimensiones, seguramente lo que me resulta, me resulta un volumen, el volumen barrido por la curva en el espacio. La simbología que se usa pues es públicamente conocida por todos: el signo de integral entre un límite inferior y un límite superior, la función y la variable con respecto a la cual se va a integrar. Entonces esto representa la suma de los valores de f de x por un de x, un diferencial de x, para todos los valores de x comprendidos entre el intervalo de a hasta b. Ese concepto es perfectamente conocido y asimilado por ustedes de cursos anteriores. Bueno,
¿Por qué decimos que estos procesos están relacionados? Porque, por ejemplo, si esta curva representa la posición de un cuerpo en función del tiempo, a medida que el tiempo cambia, el cuerpo va cambiando su posición, va teniendo un y, una distancia mayor. Bueno, en este caso, en este ejemplo, una mayor porque la curva lo dice así, podría ser menor si fuera otro tipo de función. Al derivar esta función, encuentro que para cada valor de x encuentro la velocidad que lleva el cuerpo en ese instante de tiempo. Entonces la derivada de una función de posición me entrega la velocidad. Si yo derivo la velocidad, la función resultante de la velocidad es la aceleración del cuerpo, y eso pues está totalmente sustentado por las debidas demostraciones en el campo de la física. Pero si yo tomara esta función que representa la velocidad del cuerpo en el tiempo y la integro entre un valor y otro en un determinado intervalo, lo que voy a obtener es el valor de la posición que tiene el cuerpo en al completar ese intervalo. Entonces quiere decir que esta integral me da esta posición, con lo cual queda completamente demostrado que los dos procesos están estrechamente relacionados y el uno es el inverso del otro. Bueno, ¿qué casos posibles vamos a enfrentar en este capítulo? Bueno, por ejemplo, que nos den una función continua, un polinomio, una función exponencial, una función, cualquier función, y que necesite yo derivarla o integrarla. Dependiendo de la forma analítica, de la forma algebraica de la función, de la expresión de la función, es posible que esa derivada o esa integral se calculen directamente con una facilidad simple. Pero ya sabemos que hay funciones en donde el cálculo de la derivada o de la integral implica hacer trucos matemáticos, implica aplicar reglas, implica hacer transformaciones, y deja de ser tan simple. Ese podría ser un caso de interés para los métodos numéricos. Lo que acabo de decir, una función continua que es muy compleja o que a veces uno no sabe por dónde abordarla para calcular la derivada o la integral. Y el otro caso es el de siempre en este curso, que no nos dan la función sino nos dan un conjunto de valores de ella y nos dicen, bueno, calcúlele a esta función la razón de cambio. Si se trata, por ejemplo, de valores de la posición, calcule la velocidad, o etcétera. No importa cuál sea el problema, una tabla de valores de una función obtenida mediante datos experimentales o mediante observaciones de campo, y debo, por alguna razón de una necesidad específica, integrarla o derivarla. En esos tres casos nos movemos entonces en el curso de procesamiento numérico. Y hay diversos enfoques. Por ahora estamos haciendo la introducción, entonces no vamos a explicar ningún método en particular en este momento, pero vamos a mencionar el abanico de posibilidades que tenemos. Si yo tuviera una tabla de valores de una función como la que aparece aquí, yo podría decir, vea, de 0 a 3 la variable estaba en 0 y en 200. No tengo más información. Yo puedo suponer un punto en la mitad del intervalo, dado por un delta x, delta y sobre delta x, delta y sobre delta x. Aquí hay que cambiar esto, es delta y sobre delta x. Entre 350 y entre 3 y 6, de 350 a 200, la razón de cambio fue esta, Entonces lo que estoy aquí es estimando a ojo, bueno, numéricamente, el valor medio de la razón de cambio entre cada observación y la anterior. Si yo hago eso, entonces entre 0 y 3 me dio 66,67, entre 3 y 6 me dio 50, y yo veo, así lo que he hecho es estimar una derivada en cada intervalo de los datos, pero de una manera muy superficial o de muy baja precisión. Pero si yo represento estas barras y ahora cojo el punto de la mitad de cada una de ellas, y aproximo una curva suave que pase por esos puntos, y eso ya lo sé hacer,
me la voy a jugar diciendo más o menos lo siguiente: este pedazo que estoy metiendo de más aquí, más o menos equivale a este pedazo que estoy dejando de considerar aquí. Por lo tanto, desde acá hasta acá, esta curvita me serviría para estimar la derivada. Lo mismo en el intervalo de 3 a 6. Aunque esa es una apuesta que vemos evidentemente que no es exacta, bueno, este pedazo que estoy metiendo de más lo contrarresto con este, o con este y el pedacito de más que hay aquí con respecto al anterior. En fin, las diferencias de exceso y de defecto asumimos que más o menos se contrarrestan, y entonces entre 3 y 6 puedo usar este segmento de la curva, y así sucesivamente. Entonces yo podría, usando esta curva, estimar valores aproximados de la variable de y sobre delta x para valores diferentes a los que tengo acá. Es decir, por ejemplo, para el valor, por ejemplo, ya encontré aquí que para pues, haciendo una medición a escala en el valor 0, esto me da 76.5, en el valor 3 esto me da 57.5, y así sucesivamente. Con eso tendría, digamos, un insumo para trabajar de una manera muy aproximada, pero que de alguna forma me resuelve un poco el problema. Bueno, esto entonces, ese es un primer método. No estamos usando nada más que la mente y la creatividad. Si tuviera esta función, este es otro método. Todos sabemos que si yo quiero calcular una integral entre un valor a y un valor b, lo que tenemos que sumar, calcular el área bajo la curva. Y aquí hago más o menos lo mismo. Entonces, si yo hago una cuadrícula lo suficientemente de la resolución necesaria, adecuada, puedo disminuir los errores. Aquí hay un error porque dejo de considerar una zona bajo la curva. Aquí también. Aquí estoy considerando una sola por encima de la curva perdón, bajo la curva. Aquí estoy considerando una zona de más, una zona de más, una zona de más. Si yo disminuyo el tamaño de la cuadrícula, hago cuadrícula más pequeña, puedo contar, como el cuadrado se cuenta fácilmente sabiendo cuánto es el área de un cuadrado, cuánto hay, y ya tengo un aproximado de la derivada. Impreciso, totalmente. ¿Cómo le diríamos? Burdo, no tan burdo. Realmente es simple aplicación de la lógica y el sentido común. Efectivo depende del grosor, digamos, de la resolución de la cuadrícula que tú utilices. Porque, por ejemplo, si estas son cuadrículas de 1 centímetro, pues ahí hay unas diferencias. Pero si hago cuadrículas de 1 milímetro, los excesos y los defectos, los errores por de más o de menos, se van a disminuir significativamente. Pues es que al reducir la cuadrícula lo que estoy haciendo es reduciendo el de y, el de x, que uso para integral. Si a mí me dieran, por ejemplo, esta integral, bueno, hágamela, calcúlemela. Madre mía. Podemos gastar un buen tiempo buscando quién nos ayude a resolver eso. Pero yo siempre puedo valorar la cantidad, la función que quiero integrar en distintos valores. Si estamos entre 0 y 2, pues escojo valores entre 0 y 2 y calculo cuánto vale. Y ahí tengo la altura de la función para de 0 a 0,25, bueno, suponiendo estas alturas. Es decir, luego puedo unir los puntos medios, o puedo escoger los valores que yo desee o que me convenga y encontrar los puntos, y con esos puntos yo puedo ajustar una curva a ese conjunto de puntos. Esta curva que estoy ajustando aquí en este ejemplo es una línea recta, otra recta, otra recta, rectas, puros segmentos de recta. Pero yo puedo ajustar, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puedo ajustar un polinomio de grado 7, lo cual es un poco extenso porque recuerden que los coeficientes de los polinomios de interpolación son muy voluminosos, pero también puedo trabajar por zonas.
Entonces puedo desde aquí hasta aquí usar una función, desde aquí hasta aquí usar otra, desde aquí hasta aquí usar otra, y eso pues básicamente es de lo que vamos a hablar en este capítulo. Entonces vamos a trabajar lo que se conoce como las fórmulas de integración de Newton-Cotes para el término de la integración numérica, y las fórmulas numéricas de cálculo de derivadas, que las veremos también como parte de este capítulo. En todos los casos, la estrategia que utilizan estas fórmulas de integración, que vamos a ver tres en particular, que son tres variantes de la misma idea, consisten en tomar valores de la función, y como yo no quiero usar la función original o no la conozco, usar esos valores como puntos para aproximar un polinomio que los satisfaga, y usar ese polinomio para calcular la suma dada por la integral que queramos, la suma que pide la integral que queramos resolver. Entonces la estrategia siempre es utilizar un polinomio simple que aproxime razonablemente bien a los datos. Entonces ahí es donde está el papel del ingeniero, no en aplicar la metodología de una manera receta o de una manera algorítmica puramente sin pensar, sino en usar su cerebro para, sabiendo el método de aproximación de polinomios, encontrar un polinomio que sea razonablemente bueno, con buen criterio, y luego con ese polinomio trabajar el problema que nos están pidiendo. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este capítulo. Voy a terminar este video aquí para que no se haga demasiado extenso, y en los siguientes entonces empezaremos a trabajar con cada tema en particular. Entonces nos vemos en el próximo video.